buenas tardes, bienvenidos a otra nueva entrega de nuestro nuevo podcast de Medical Solution Review, donde se construye el médico del mañana. Esta vez nos encontramos con el doctor Fernando Entenza Cabrera. El doctor es médico psiquiatra, el doctor es egresado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. El doctor hizo su especialidad en psiquiatría y también es profesor de la Universidad Central del Caribe en Bayamón. Y también es parte de nuestro staff aquí en Medical Solution Review con la parte de Behavioral Science y la parte de psiquiatría. Doctor, bienvenido. Placer. Gracias, doctor. Doctor, es bien curioso, ¿verdad?, que lo esté entrevistando, ¿verdad?, aparte de la parte de la amistad que tenemos, ¿verdad? Y yo me siento súper complacido con esta entrevista y súper especial porque realmente para mí es un honor entrevistarlo, ¿verdad? Entonces, quisiera esta vez conversar un poquito de la experiencia suya, de cómo fue esa experiencia usted como estudiante para aquellos tiempos, cuando usted estudió medicina. ¿Para aquellos tiempos? Sí, para aquellos tiempos. No estoy poniendo tan viejo, ¿verdad? Pero para aquellos tiempos. Para aquellos tiempos, eso fue en los 90, vamos a poner. Entonces, para aquellos tiempos, cuando usted estudió medicina, ¿qué tan difícil o fácil fue cuando usted, ese examen de UCML Step 1, cómo usted... Cuéntame un poquito de eso. Fue una época diferente, todavía no era USMLE, era el NBME en aquella época y no era obligatorio, que ese era el punto principal. Okay. Yo diría que fuimos menos de la mitad de los estudiantes que cogimos el examen realmente. La experiencia no fue tan mala en parte por esa razón. Si yo hubiese tenido la obligación de tener que pasar el examen para poder llegar a tercer año, yo sé que mi ansiedad hubiese tenido un impacto mayor. Así que realmente mi ansiedad no fue casi ninguna desde el punto de vista de que no había esa obligación, por ende yo no necesité, yo fui con la misma preparación que llevaba de primer y segundo año casi, fui a tomar el examen sin tener que hacer mucha preparación adicional, me dediqué a hacer unos poquitos repasos de cosas básicas que eran pura memorización, virus, ese tipo de cosas, pero yendo con la confianza de sentirme bien en la escuela. Esa ha sido la diferencia de los exámenes que usted tomó versus ahora que usted, ¿verdad?, aparte de ser profesor de una escuela de medicina, parte de nuestro staff aquí en nuestro repaso en Medical Solution Review, usted ve ese balance o ese desbalance que hay entre su examen al UCMLE de hoy día. La diferencia principal que yo veo es el hecho de que es mucho más competitivo. O sea, la persona siente la competencia y la persona siente un miedo horrible de no pasar. El miedo de no tener el éxito en el examen empeora el proceso de ansiedad de una manera increíble y eso va a ser mucho más difícil tanto el estudio como el performance, el lograr el resultado en el examen, así que la ansiedad definitivamente es mucho mayor. Fíjate, ahora. Tocando aquí un poquito el tema, es excelente porque hablar con usted, porque es psiquiatra, que hemos tenido estas dificultades con varios estudiantes que a veces los familiares no entienden este proceso de estos exámenes hoy día, quizás las parejas, los tíos, los abuelos, que quizás pues están aportando este granito para que ellos puedan pues tomar quizás los repasos o tomar los exámenes y pues pretenden, pues ya tú te graduaste, ya tú pasaste el examen, o mira, tú has estudiado demasiado y eso le genera un estrés al estudiante que eso, aparte del examen, ese estrés del familiar, ¿verdad? Que usted... Bueno, pues no se sienten necesariamente apoyados y que los entienden y a veces se siente que están causándole problemas a la familia de alguna manera. Pero por lo menos no les aporta nada bueno. Si el familiar pudiera tal vez estar más consciente de que realmente la presión es muy grande y que necesitan ayudarlos a que estén menos ansiosos, a que puedan tener otras actividades, a que puedan tener una vida normal y que no sea solamente estudiar porque necesitan concentrarse y todo lo demás, tal vez estarían sintiéndose mejor. Porque definitivamente cuando el familiar no entiende y lo que le pide es normaliza tu vida, pues se sienten solos. Sí, por eso, que a veces nosotros hemos tenido esa situación con varios estudiantes aquí que han llegado donde nosotros con esa misma inquietud y esa misma ansiedad de la preparación. Aparte que si son estudiantes activos de las escuelas de medicina, tienen un peso adicional porque le ponen un deadline para coger el examen y tienen que aprobarlo. Aparte, pues si también tienen ese estresor de parte familiar, pues ya eso, ¿verdad?, amerita que la persona pues esté un poquito más relajada para poder aprobar este examen. Por cierto, ¿verdad? Es uno de los exámenes que es más difícil. De los tres, el primero es el más difícil. Y ahora con estos cambios que va a venir, igualmente va a seguir siendo igual, porque el sentido de que paso o fail, pero como quiera, ahí es una cuestión un poquito más... El examen está hecho para pasarse.
90 y pico por ciento, 94, 95% de las personas deben de pasarlo. El problema es que obviamente la competencia es grande y hay muchos estudiantes que son muy buenos. Y desafortunadamente, sobre todo aquellos que no son egresados de escuelas de medicina americanas, pues a veces no tienen el nivel de preparación en ciertos temas, la profundidad o el nivel de dificultad, como tal vez en escuelas de medicina aprobadas por Estados Unidos, y pues pueden tener un poquito más de dificultad, pero aún los que son de nuestras escuelas pasan su trabajo. Eso, usted ha vivido eso porque nosotros tenemos un centro de República Dominicana y centro de Nueva York, que trabajamos con estudiantes que son estudiantes o egresados de escuelas de medicina extranjera, y ahí usted se denota ese cambio de conocimiento cuando usted está impartiendo la parte de behavioral science, que ahí usted dice, eso a mí no me lo dio de la escuela de medicina. Sí, particularmente para el extranjero muchas veces no han tenido exposición a algunos de los aspectos, sobre todo de ciencias básicas, la parte psicológica. Sí, que esa parte es una parte esencial, que incluso... Doctor-patient relationship, que para el americano es extremadamente importante, que tiene que haber unas expectativas de cómo manejar ciertas situaciones interpersonales con el paciente, y que no necesariamente han sido expuestos a eso. Pero yo he puesto a veces a ver las pláticas de usted, donde usted da las clases aquí en Medical, que a veces usted le dice, aquí hay que pensar como piensan los americanos para aprobar este examen. Como el americano quiere que tú pienses, el americano quiere que tú hagas, todo el mundo, no importa la cultura, el país donde viene, la religión, etcétera, que todo el mundo tenga una visión igual de cómo se debe tratar un paciente. La ética médica debe ser uniforme. Por eso, y esa parte ahí es que incluye que las preguntas de este examen pues son complejas. Entonces, si tú no tienes esa visión de pensar como piensan, como ellos quieren que tú pienses, pues entonces pues ahí es que viene la dificultad de contestar estas preguntas. Incluso hay uno de los libros que es famoso, que lo que habla de este tema es como 4 o 5 páginas. Entonces ya el examen próximamente, en un mes y pico, va a sufrir un cambio, que vemos el incremento en las preguntas de behavioral science, incluyendo bioestadística. Entonces, si no dominamos estos temas... No, y el tema de behavioral va a salir en el segundo, y va a salir en el tercero, y va a acompañarte toda la vida. Incluso en el CIS también. Porque hay casos que son casos psiquiátricos, que vienen casos en vivo que tienen un caso psiquiátrico. O de dar malas noticias. Aunque no sea un caso psiquiátrico, para dar malas noticias. Exacto. Y si usted no tiene una buena preparación, como yo siempre digo, la preparación de USMLE Step 1 es tan importante, porque es que tú creas esa base para poder entender todos los demás exámenes. Y si no haces una buena base, pues lamentablemente los exámenes subsiguientes pues van a tener un peso más fuerte. Hace no mucho tiempo vi una entrevista en CNN de un doctor que tiene que ver con una de las escuelas de medicina grandes de Estados Unidos, y lo que estaba diciendo, y que tiene que ver con esto de que ahora va a ser pass or fail, que las escuelas de medicina grandes ahora lo que quieren es no tener al genio que saca 250, lo que quieren es estar seguros de que la persona que llega al programa de ellos sea una persona íntegra, respetuosa, capaz de manejar las relaciones interpersonales, los conflictos, los problemas. La parte técnica y el conocimiento médico lo van a tener, si no lo tienen todavía, pero lo van a adquirir en la residencia, pero es la parte humana lo que quieren, y eso es lo que los exámenes, que de una manera un poco difícil tratan de integrar, ¿verdad?, ese componente ético, humano, de cómo tratar al paciente en el examen 1 y en los demás. Sí, ¿no? Lo que pasa es que también hay estudiantes que se enfocan en estudiar y se les olvida que son seres humanos los que van a trabajar, y esa es la parte que nosotros, ¿verdad?, tratamos de cubrir aquí en nuestro repaso, que tratamos de que el estudiante trate de comprender todo el tema de una, para poder... ¿Y el por qué tienen que aprender esto? ¿Por qué le dan tanta importancia? Tiene una razón de ser. Exacto, y eso es lo más importante, que a veces los que estudian para USMLE se les olvida ese punto y ese único detalle, porque como usted comienza siempre la clase explicándole el por qué debemos saber tanto de esto, y buscarle la razón de las preguntas, porque de qué vale que tú sepas que vayas a una pregunta directa y la vayas a contestar, pero no entiendes el porqué de las cosas. Y particularmente este tema, que no es tanto de memorización, o de reconocer información. Sí, necesitas saber la información, necesitas tener una idea, pero necesitas saber cómo manejar y poner en práctica un concepto. Así que realmente es la interpretación, y qué es lo que conviene, qué es mejor, qué es peor, que puede hacer una diferencia en términos de que la contestación no es la más correcta, aunque pueda haber más de una que sea correcta, pero es el escoger el por qué esta es más correcta. Y eso es lo que realmente cuesta mucho trabajo para a veces ellos darse cuenta de por qué es lo que ellos quieren obtener del estudiante. Eso que ahí es que la que yo digo, la parábola de este examen.
Y con estos nuevos cambios que vienen, si no, lo he repetido muchas veces, si no te preparas bien, se te va a hacer bien cuesta arriba. Por eso deberías buscar ayuda, ya sea independientemente, ya sea en Medical Solution Review, ya sea en cualquier otro, busque ayuda, porque realmente ya el juego se está poniendo un poquito cada vez un poquito más complicado, y por eso es parte de que nosotros hacemos estos podcasts, es orientar a la persona qué debe hacer, qué no debe hacer, cómo debe buscar la ayuda, porque a veces hay personas que prueban sus exámenes y quieren ayudarlo a la persona explicándole, mira, yo hice tal cosa y lo aprobé, pero a veces lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Y con estos cambios que vienen ahora, si la persona cogió hace mucho el examen, se le va a hacer un poquito cuesta arriba. La cuestión es que si no está al día, no está al día con el material, no está al día con las cosas. Hablando un poquito aquí de la experiencia suya aquí en Medical Solution Review, ¿cómo usted ha visto esa evolución desde cuando nosotros comenzamos hace 7 años? Ahora todos estos estudiantes que hemos tenido, esos logros que usted, cuando ustedes llegan a esos pases, que usted me dice, ¿cómo está la parte de mi jefe? Y digo, mira doctor, vemos ahí que estaba por encima del borderline. Ahora, ya con estos cambios de USMLE, no vamos a poder notarlo, pero sí ayuda, porque la parte de mi jefe te puede salvar la ayuda te puede salvar la vida para pasar el examen. Entonces, ¿cómo usted ha notado estos tiempos? Bueno, algo que primero, ustedes tienen un sistema extremadamente bien organizado y ustedes hacen para mí lo más importante que existe. Y es realmente trabajar con la capacidad del estudiante de sentirse confiado. Ustedes no le dicen a nadie que está preparado para cogerlo hasta que ustedes no ven que está preparado, que está pasando exámenes de práctica. Si tú no tienes confianza de que estás pasando, no lo vas a pasar. Okay, así que el hecho de que ustedes se dedican a eso y que ustedes le dan ese feedback al estudiante es primordial, número uno. Número dos, ustedes tienen un sistema fabuloso, que ustedes se pasan dándole exámenes de pruebita y se pasan dándole preguntas de práctica, etcétera, no solamente el componente didáctico, sino también el ponerlo en práctica en situaciones de examen interesantes, diferentes, diferentes tipos de profesor con diferentes tipos de técnicas de manejo de situaciones. Sí, o sea que de verdad ustedes dan un montón de diferentes aspectos diferentes y sobre todo es la orientación. No a que simplemente te doy el material, aquí lo tienes, sino que demuéstrame que estás resultando. Antes de que te corras el riesgo de que vayas a tener un feo. Y esa parte para mí es esencial de lo que ustedes hacen. Sí, por eso la parte, yo siempre, muchas personas me preguntan cuando me llaman para pedir información sobre nosotros, yo siempre le informo, me dicen, no, porque ¿cuál es el pass rate de ustedes como repaso? Yo le digo, bueno, el pass rate lo pones tú, ¿verdad? Porque yo no te puedo obligar a ti a estudiar, tú sabes lo que tienes que hacer, nosotros vamos a dar la guía. Esto es un 90-10. Nosotros un 10%, la persona por un 90%. Lo que si nosotros vamos a estar pendientes de que tú no estés preparado para coger el examen, no te vamos a dar un release para cogerlo. Porque la idea es esa, que tú te sientes de uno y lo apruebes. Hay muchas personas que entienden el proceso, hay personas que no. Ojalá las escuelas de medicina fueran así. Lamentablemente, pero pues ya usted sabe el proceso, eso es otra tela de otro costal. Pero lo ideal es que sea así. Pero en un mundo real, pues, ya tú sabes, hay diferentes, como estábamos hablando al principio, hay diferentes situaciones de estresores, situaciones. Por eso yo siempre digo a cada persona, tú conoces tus limitaciones, tú sabes hasta dónde tú quieres llegar. Si tú quieres aprobar el examen, te dejas llevar por el equipo de Medical Solution Review, tenlo por seguro que lo vas a aprobar, pero obviamente tienes que ponerle tu parte. Y eso es una parte importante. Y bueno, ya ahí eso es cuestión de cada persona, ¿verdad, doctor? Entonces, doctor, quisiera que cobrara unas palabras y le diera un consejo a estas personas que todavía tienen miedo a aferrarse a este examen, que tienen miedo de que yo no puedo, ¿verdad? Que ya yo estoy mayor, yo no lo voy a hacer. Denle un mensajito ahí. Lo primero es, si quisiste hacerlo, si empezaste es por una razón, tenías una meta, tenías un deseo. Ese deseo nunca debes de cambiarlo. Es fácil perder la motivación, es fácil que el miedo te haga sentir que es imposible, pero todo se logra si tú logras empezar por pasos pequeñitos, vas haciéndote retos pequeños y vas logrando aumentar y superar cada reto pequeño. Y eso te va dando confianza y te va dando confianza, te va dando fuerza, te va dando motivación y sigues para adelante. Esto es algo que toma tiempo, esto no se resuelve de un día para otro. Por ende, hace falta esa dedicación, hace falta esa disciplina, hace falta ese empuje, ¿verdad?, para mantenerse. Si no, uno se puede rajar con mucha facilidad en el proceso, porque realmente es largo, es tedioso, no es fácil.
sobre todo para los que son de esta escuela de medicina extranjera, le va a costar un poco más de trabajo. Así que lo primero es ese proceso de reconocer que necesitas ir poquito a poquito y las metas pequeñas y vas notando la diferencia. Al principio la diferencia en los resultados va a ser bien lento, pero de momento empieza a escalonar de una manera exponencial y tú empiezas a ganar confianza y te vas dando cuenta y en cuestión de unas pocas semanas la diferencia es impresionante y ahí tú te das cuenta de que es posible. Pero hasta ese momento todavía estás dudando. Sí, no, hay personas que todavía siempre tienen esa espinita. Y yo le digo, mira, todo es posible si te lo propones. Y el cielo es el límite, pero obviamente la persona tiene que ponerle su parte. No puede dejar que una persona lo va a hacer por él. O sea, y después de que tú hiciste tanto trabajo en la escuela de medicina, después de que hiciste tanto trabajo para tratar de llegar a estudiar para el examen y todo lo demás, ¿lo vas a dejar atrás? Vas a dejar las oportunidades, o sea, las oportunidades de ingreso, las oportunidades de calidad de vida. O sea, eso es lo que no puedes dejar de tener como meta principal, porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a resignarte a un futuro diferente al que tú querías? No, vas a seguir empujando para lograr ese futuro. Eso es bien importante, doctor. Doctor, gracias. Hombre. ¿Verdad? Para mí fue, como le dije, un honor. El mío. Esta entrevista, de verdad. Y gracias por ser parte de nuestro staff, de verdad. Y no sé qué más decirle, más gracias, porque de verdad yo estoy bien agradecido. No me la tienes que dar, tú sabes que yo amo esto. Sí, no, eso no lo venía de gratis, pero esa es la cuestión que mucha gente no entiende, que nosotros hacemos esto de corazón y hacemos esto para que la gente se sienta bien, y hacemos esto como si fuera una familia. Y gracias a Dios, pues ese es otro plus que tenemos aquí en Medical Solution Review, que hacemos que la persona se sienta como en su casa. Y obviamente como en su casa hasta cierto punto. Claro. Hasta porque es para que estudie. Entonces... Bueno, es que los papás no pueden ser amigos. No. No, y los jefes tampoco. Por eso. Y los supervisores tampoco. Exacto, así que, nada, doctor, gracias. Un placer. ¿Verdad? Y gente, nos vemos luego en otra nueva entrega, que voy a tener otra muy interesante entrevista que pronto lo van a saber, con otro doctor bien importante aquí en Puerto Rico, que les voy a tener una entrevista bien nutrida. Y nada, y seguimos aquí en Medical Solution Review, donde se construye el médico del mañana.